Hola, bienvenidos un día más a mi canal y como ya saben, en esta oportunidad vamos a continuar con los cuentos de la obra Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y en esta ocasión, con el cuento El caso del señor Valdemar. No pretenderé, naturalmente, que exista motivo para maravillarse de que el extraordinario caso de Mr. Valdemar haya despertado discusiones en torno suyo. En realidad, hubiera sido un milagro que otra cosa hubiera pasado. A pesar del deseo de todas las personas relacionadas de que el caso no trascendiera al público, al menos de momento o hasta que tuviéramos más oportunidades para investigar, y a pesar de los esfuerzos que realizábamos en ese sentido, es un hecho que una noticia deformada o exagerada se ha difundido entre la gente y ha llegado a ser el motivo de una serie de desagradables interpretaciones por su falsedad y, naturalmente, de una gran incredulidad. Es, por lo tanto, necesario que yo exponga los hechos tal como yo mismo los comprendo. Por lo mismo, me limito a exponerlos sucintamente. Mi atención durante los 3 últimos años se había visto grandemente atraída por el tema del mesmerismo y hace casi 9 meses se me ocurrió de pronto que, en la serie de experiencias llevadas a cabo hasta entonces, se había cometido una notable e inexplicable omisión. Ninguna persona había sido nunca mesmerizada. Debía verse primero si existían tales circunstancias en el paciente alguna susceptibilidad magnética. Segundo, si existía alguna, era disminuida o aumentada por la situación. Tercero, comprobar hasta qué extensión o durante cuánto tiempo podía demorarse la acción de la muerte por este medio. Existían otros puntos que descubrir, pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad. El último en especial, por el importantísimo carácter de sus consecuencias. Mirando a mi alrededor, en busca de algún sujeto que me permitiera poner a prueba estos puntos, pensé en mi amigo Ernest Valdemar, el conocido compilador de la biblioteca forénsica y autor bajo el seudónimo de Issachar Marx de las versiones polacas de Walt Einstein y de Gargantúa. El señor Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, Nueva York, desde el año 1839, es o era particularmente notable por la delgadez de su persona, por sus extremidades inferiores muy parecidas a la de John Randolph, y también por la blancura de su barba, en violento contraste con lo negro de su pelo, el cual, en consecuencia, era confundido generalmente con una peluca. Su temperamento era marcadamente nervioso, y hacía de él un buen sujeto para un experimento mesmérico. En 2 o 3 ocasiones había conseguido dormirle con poca dificultad, pero me desilusionaba en otros resultados que su peculiar constitución me habían hecho naturalmente anticipar. En ningún momento pude someter su voluntad de un modo positivo o completo a mi dominio, y en cuanto a su clarividencia, no pude realizar nada con el digno de relieve. Siempre atribuía mi fracaso en los experimentos al desordenado estado de su salud de mi amigo. Algunos meses antes de conocerle, sus médicos le habían diagnosticado una tisis. En realidad, solía hablar de su muerte con tanta tranquilidad
como de algo que no se podía evitar ni ser tampoco lamentado. Cuando se me ocurrieron por primera vez las ideas a las que he aludido, fue, como es lógico, muy natural que pensase en el señor Valdemar. Conocía demasiado la firme filosofía que aquel hombre para tener algún escrúpulo por su parte, y además no tenía parientes en América que pudieran interponerse. Le hablé con franqueza sobre el asunto, y cuál no sería mi sorpresa cuando noté que se despertaba en él un excitado interés. Digo que con sorpresa, pues aunque él siempre había cedido su persona libremente para mis experimentos, nunca había dado muestras de simpatía por lo que realizaba. Su enfermedad era de una naturaleza que permitía calcular con toda exactitud la época de su muerte. Finalmente, convinimos en que me avisaría 24 horas antes del momento anunciado por los médicos para su fallecimiento. No han pasado más de 7 meses que recibí del mismo señor Valdemar la siguiente nota. Mi querido, ¿puede usted venir ahora? Y están de acuerdo en que yo no puedo pasar de la medianoche de mañana, y creo que aciertan con bastante exactitud. Valdemar. Recibí esta nota media hora antes de haber sido escrita, y 15 minutos después me hallaba en la alcoba del hombre moribundo. No le había visto hacía 10 días, y me asustó la terrible alteración que en tan breve espacio de tiempo se había operado en él. Su cara tenía color plomizo, sus ojos habían perdido todo brillo, y su demacración era tan extrema que el pellejo parecía poder rajarse por los pómulos. Su expectoración era excesiva, el pulso apenas era perceptible. A pesar de todo, conservaba de un modo muy notable tanto su fuerza mental como hasta cierto grado su fuerza física. Hablaba con claridad. Tomaba sin necesidad de ayuda algunas medicinas y calmantes. Cuando entré en la habitación, estaba ocupado en escribir a lápiz algunas notas en un cuaderno de bolsillo. Estaba incorporado en el lecho, apoyándose en unas almohadas. Los doctores le estaban atendiendo. Después de estrechar la mano de Valdemar, me llevé aparte a aquellos caballeros y obtuve de ellos un minucioso informe sobre las condiciones del paciente. El pulmón izquierdo había estado durante 18 meses en un estado semióseo o cartilaginoso y resultaba, por supuesto, completamente útil para todo propósito de vida. El derecho, en su parte superior, estaba también parcialmente, si no completamente, osificado, en tanto que la región más baja era simplemente una masa de tubérculos purulentos que supuraban entre ellos. Existían varias perforaciones extensas y en un punto se había producido una adhesión permanente a las costillas. Estas apariciones en el lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La osificación había progresado con insólita rapidez, sin que hasta un mes antes se hubiera descubierto ninguna señal. Y la adhesión solo había sido observada durante los 3 últimos días. Independientemente de la tisis, se sospechaba que el paciente sufría de una aneurisma en la aorta. Pero sobre este punto, los síntomas de osificación hacían imposible un diagnóstico exacto.
La opinión de 2 médicos era que Valdemar moriría en la medianoche del día siguiente, domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado. Al dejar la cabecera del enfermo para hablar conmigo, los doctores le habían dado su último adiós. No tenían intención de volver, pero a petición mía, ellos accedieron a visitar al paciente sobre las 10 de la noche siguiente. Cuando se hubieron ido, hablé libremente con el señor Valdemar sobre el tema de su próxima muerte, así como también, y más especialmente, del experimento propuesto. Me manifestó que estaba muy ansioso y gustoso de llevarlo a cabo, y hasta me incitó a comenzar inmediatamente. Un enfermo y una enfermera le cuidaban, pero yo no me sentía con libertad para comenzar un trabajo de aquella naturaleza, sin testigos más dignos de confianza que aquella gente, para el caso de que pudiera sobrevenir un accidente repentino. Debido a ello, pospuse la operación hasta casi las 8 de la noche siguiente, hora en que llegaría un estudiante de medicina, Teodoro, con quien tenía alguna amistad y me alivió de ulteriores preocupaciones. En un principio, había sido mi intención esperar a los médicos, pero fui impulsado a seguir primero por los urgentes ruegos del señor Valdemar, y en segundo lugar, por mi convicción de que no tenía un instante que perder, puesto que el enfermo se encontraba prácticamente en las últimas. El señor fue tan amable de acceder a mi deseo de que tomase nota de todo lo ocurrido, y lo que voy a relatar está en su mayor parte condensado o copiado de un memorándum. Faltarían 5 minutos para las 8, cuando recogiendo la mano del paciente, le rogué que confirmase tan claramente como pudiera el señor si él estaba completamente dispuesto a que se hiciera el experimento de mesmerizarse en aquellas condiciones. Él contestó débilmente, pero perfectamente audible: sí, deseo ser mesmerizado, añadiendo inmediatamente después: temo que usted lo haya retrasado demasiado tiempo. Mientras hablaba, comencé los pasos que yo había hallado como los más eficaces para adormecerlo. Evidentemente, quedó influido con el primer pase lateral de mi mano a través de su frente, pero aunque usé todos mis poderes, no conseguí ningún efecto perceptible hasta unos minutos después de las 10, cuando acudieron los doctores. Según habíamos acordado, en pocas palabras les expliqué lo que me había propuesto y cómo ellos no opusieran ninguna objeción, diciéndome que el paciente estaba ya en la agonía. Perseguí sin vacilación, cambiando sin embargo los pases laterales por otros de arriba abajo y dirigiendo mi mirada completamente al ojo derecho del enfermo. A la sazón, su pulso era imperceptible y su respiración estertorosa, con intervalos de medio minuto. Esta situación permaneció estacionaria durante un cuarto de hora. Al fin de este plazo, sin embargo, se escapó del pecho del moribundo un suspiro natural, aunque muy profundo, y cesó la respiración estertorosa, es decir, el estertor ya no resultaba audible, mientras que los intervalos no disminuyeron. Las extremidades del enfermo estaban totalmente heladas.